famosas discusiones oratorias griegas. Cuando hablaba, decía, por ejemplo, ya era frente al horizonte, ya no hablaba así como estoy hablando. ¡Pueblo de iglesia! Fíjense nada más, me está hablando ya un hombre de la tercera edad, y estoy hablando en serio, porque la voz se tiene que cultivar. El tono de voz no se alcanza de la noche a la mañana. Por eso la oratoria, tienen ustedes que combinarla con la poesía. La poesía es una de las actividades del orador, o el que aspira a ser orador tiene que cultivar. Fíjense sus ejercicios, porque como ya les dije que tenemos un corto tiempo, fíjense en esos ejercicios. Fíjense nada más. Yo que solo canté de exquisita partitura del íntimo del moro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la natural moderación del bajo para cortar de la epopeya un gajo. ¿Hubo moderaciones? Señor, deja que diga la gloria de tu raza, la gloria de los hombres de bronce cuya masa brilló de tantos yelmos y escudos de la osadía. Oh caballeros tigres, oh caballeros leones, oh caballeros águilas, os traigo mis canciones. Oh el orden de raza muerta, te traigo mi elegía. Ese es un remate. Es un remate que ese tipo de cuestiones poéticas, que para mí no soy un declamador, si ustedes se dan cuenta, las utilizo. La primera es una parte de Suave Patria, de Ramón López Velarde, y la segunda es La raza de bronce, de Amado Nervo. El orador tiene que leer poesía. Bien, pues otro orador extraordinario en la época griega fue Esquines. Y entre Esquines y Demóstenes existe una discusión extraordinaria sobre la conducción de Grecia. Nunca confundan ustedes la polémica con el debate. La polémica, señorita, siempre es por escrito. No hay polémicas verbales. En el debate existe discusión. En el debate existe confrontación de ideas. En el debate es verbal siempre. Por escrito, la polémica. Entonces, hay que decir, es que Esquines polemizó con Demóstenes. No, es una mentira. Debatieron, discutieron sobre el destino de Grecia. Luego vamos a pasar a pasos agigantados hacia el mundo esplendoroso de la Roma clásica, donde francamente nacieron oradores de una estirpe de la mitad, que además de eso prestigiaron mucho la oratoria, porque los grandes oradores no tan solo saben hablar bien en público, manejan la pluma, las ideas, la filosofía, la ética, la historia. Y es precisamente en Roma donde surge uno de los oradores más grandes que nos ha dado la humanidad, llamado Cicerón. Y Cicerón, Marco Tulio Cicerón, también lo podemos disfrutar por sus escritos. Él es autor de varios libros clásicos que deben servir para la orientación de los jóvenes con los deberes, por ejemplo. Y luego de allí, de la vieja Roma, nos vamos a pasar en forma muy accidentada hacia un pueblo que nos permite apreciar mucho la oratoria, que es Francia. ¿Por qué nos permite apreciar la oratoria? Porque la Revolución Francesa de 1789 lo que nos da es una playa de oradores, pero de verdaderos genios de la oratoria, del manejo de la expresión y de la palabra en forma magistral. Y vamos a citar nada más algunos para que no abundemos demasiado en la Revolución Francesa, pero miren ustedes, hay un orador que se llamó Saint-Just. Murió a los 25 años en la Revolución Francesa, en la guillotina.
Después de los 25 años, San Luis no deja más en el vacío de su existencia. Nada más que para la humanidad escribió un libro de discursos, San Luis. Y si ustedes quieren aprender cómo se expresa y se pintan las palabras del feo público, tienen que leer necesariamente a Maximiliano Robespierre. Para eso hay que encontrar el libro de Juan Monrado, El enigma de Robespierre, y apreciar la oratoria de este hombre frío como témpano de hielo. Un hombre que no tenía emociones más que una ética recalcitrante. Era un hombre delgado, su cerebro pesaba 2 kilos con 500 gramos. No, perdón, 1,5 kilo 500 gramos. Era brachycéfalo, era un hombre de mirada muy firme. Los brachycéfalos, a ver, fíjense ustedes, son los que tienen el cráneo redondo, que se confunde, no se debe confundir con el oligocéfalo, que es el que tiene el cráneo alargado. Entonces, Maximiliano Robespierre era el que, de acuerdo con las acciones y los dichos y las intrigas, valoraba la actuación de los hombres de la Revolución Francesa. Y él, que dirigía y manejaba el directorio, decía quién iba y quién no a la guillotina. Por su balcón desfilaron Saint-Just, este buen señor Danton, que es el libro de Jacques Rouillon. Quien quiera ser orador tiene que estudiar a Danton. Danton fue dueño de una voz estentórea extraordinaria que llenaba las asambleas con una gran elocuencia. Entonces, Robespierre, Danton, Saint-Just, Camilo Desmoulins. Pero quien le interese la oratoria y más la oratoria, en este caso francesa, tiene que conseguirse un libro que se llama Tríptico, que escribe el filósofo español José Ortega y Gasset, el de Revista de Occidente, el autor de una interpretación sobre la historia universal, el autor de Deshumanización del arte. Ese libro español filósofo que dejó escrito Tríptico, donde recoge ni más ni menos que 3 biografías, y una de ellas, que es lo de donde yo quiero llamar la atención de ustedes, es la dedicada al conde Mirabeau. El conde Mirabeau fue el más grande de los oradores franceses, el más convincente, un hombre que cuando hablaba, por ejemplo, sobre derecho, se daba tesis. Cuando hablaba sobre romanticismo, hacía poesía. Cuando hablaba sobre historia, señalaba los errores de la conducción humana. Y cuando hablaba de política, le decía al pueblo francés qué es lo que tenía que hacer. Tienen que estudiar también a Voltaire, a Jacobo Rousseau. No pueden ignorar el contrato social. No pueden dejar de leer el libro. Y ahora, jóvenes, ¿por qué les estoy diciendo a ustedes esto? Porque un orador que no sabe de qué habla no es orador. Puede ser un merolito, o puede ser alguien que entretenga a las multitudes, o que anuncie, o el que quiera hablar de lo que no sabe y quiera generalmente vivir. Hay personas políticos fundamentalmente que hablan de cómo curar a las vacas de las garrapatas y no conocieron una garrapata en su vida. Hay que cuidarse de ese tipo de políticos que hablan de todo sin saber de nada. Y lo mismo hablan de finanzas, que de política, que de historia, de poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que leer a René Avilés Pavía actualmente, cuando narra una reunión con Carlos Salinas de Gortari, con 30 intelectuales mexicanos. Salinas no había leído a ninguno de ellos, pero su secretario le había pasado el nombre y las obras de los que estaban presentes. Entonces, cuando ve a René Avilés Pavía, le dice: ¿qué pasó, René? Oiga, leí El solitario de Palacio, Elizondo, acabo de ver sus poesías. Por ahí se encontraba Juan Rufo. Oiga, qué maravilla, ya me llamas. Pedro Páramo.
y luego incursionó y fracasó Juan Rulfo en el puente urbano, siempre en el medio rural. No conocía a nadie, pero tenía talento para demostrar que sabía. Pero si usted no se encuentra en una conversación, se la debe a ver. ¿Cuál es el género que yo utilizo? Trastabilla el político que no sabe qué contestar. Ahora políticos, por ejemplo, tienen ustedes a un político que ya me da hasta pena mencionarlo, el señor Fox, que cada vez que habla comete dislates fundamentales. Se acaba de decir que qué bueno que le dieron el premio Nobel al señor de la cual, ¿cómo se llama? Mario Vargas. Qué bueno que se lo dieron, que también se lo dieron a Borges. Ya había dicho Borges antes. Ahora que Borges, porque nunca fue el autor de vocabulario, nunca fue premio Nobel. Por eso hay que fijarse bien. Ese señor se habla, a mí no me interesa escuchar, porque sé que no domina ningún tema, ni me va a enseñar nada. Sin embargo, hay quien paga por ir a escuchar sus tropiezos en el manejo del lenguaje. Mario Vargas Llosa, afortunadamente en mi caso, lo conocí desde que era yo joven. Y ya estamos hablando aquí de literatura. Y lo conocí a través de La ciudad de los perros. Casi es una autobiografía de un colegio militar, La Casa Verde. Y obviamente me cayó muy bien cuando defiendo a Octavio Paz. Bien, estamos hablando entonces, jóvenes, de la Revolución Francesa. Y ya llevamos a varios oradores. Y vamos a darnos un paso hacia España. Y en España encontramos oradores